Ya Eh, mismo. bueno, vamos a estar compartiendo hoy parte del Salmo 119, ¿sí? Cuando me toca compartir, comparto algo de esto, tiene mucha riqueza, así que vamos a estar compartiendo el versículo 49 al 55, ¿sí? Bueno, alguien que lo pueda leer, por favor, con voz alta y clara. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos, y me consolé. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Muy bien, gracias al Señor por su palabra. Muy bien, vemos en esta porción de este salmo, que es el más largo de toda la Biblia, en esta porción que estamos por estudiar, una de las palabras claves es la palabra acordarse, ¿sí? En el verso 49 dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo. En el versículo 52 dice, me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos. En el verso 55, me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová. Esta es una palabra clave aquí y vamos a ver por qué. La sección comienza con un pedido del salmista al Señor para que Él se acuerde de su palabra. Y no es que Dios se olvide de lo que ha dicho, Él lo tiene presente todo el tiempo, pero esta palabra, acordarse, es usada en las escrituras como sinónimo del tiempo en que Dios cumple sus promesas, ¿sí? En el capítulo 8 de Génesis, ahí lo vamos a leer ahora, fíjense lo que dice, y se acordó Dios de Noé, se acordó Dios de Noé, así empieza, y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Recordemos que Noé está en el arca flotando en medio de las aguas del diluvio y la frase se acordó Dios de Noé no quiere decir que Dios se había olvidado de Noé. No es como cuando a mí me pasa, cuando la otra vez decía, qué olor ha quemado, ¿qué será? Uy, me olvidé, había dejado la olla en el fuego, ¿no? Pero no, en este caso no, la frase se acordó Dios no tiene que ver con que Dios se había olvidado de Noé, enfatiza su fidelidad, significa que Dios fue fiel a una promesa que él había dicho, ¿no? De hecho, cada vez que la Biblia utiliza la frase y se acordó Dios, siempre va seguida de una acción divina a favor de quien Dios se acuerda, ¿no? Miren, vamos a ver la otra diapositiva. Tenemos otros pasajes que dice, y se acordó Dios de Raquel, que era estéril, ¿se acuerdan, no? Pero se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos. En Éxodo 2:24 también leemos, y oyó Dios el gemido de ellos, del pueblo de Israel, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y los liberó por medio de Moisés. Así que si vos pensaste que en este tiempo de prueba que tal vez estés pasando, Dios se olvidó de vos, yo quiero decirte que no es así, ¿no? Él debe probar tu fe por medio de grandes dificultades, sí, pero Dios nunca se olvida de sus hijos. Dios nunca se olvida de vos ni de tu nombre. Dios nunca te pierde entre la multitud.
¿Mm? Él está siempre cerca y atento. David era consciente de esta verdad, de que Dios no se olvida de los suyos, de que Dios se acuerda de nosotros siempre. Por eso en el Salmo 40:17 dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Qué tremendo, ¿no es cierto? Que el Señor piense en nosotros, porque es más natural para nosotros pensar que nosotros pensamos en Él. Pero ¿quiénes somos nosotros para que Dios piense en nosotros, no? Pero con todo y así, el Señor piensa en tu vida, en mi vida. Dios no te olvidó, Él cumplirá cada promesa que te ha hecho en su palabra, Dios la va a cumplir. Así que el salmista, al usar la expresión acuérdate, ahí vamos a pasar a la otra diapositiva, ¿sí? Acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Eh, Al usar esta expresión, acuérdate, se está refiriendo a qué? A una promesa dada por Dios en su palabra, en la cual Él está esperando, ¿no? Y espera porque Dios le ha hecho esperar en ella. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Y acá tenemos una buena definición de lo que es la fe cristiana. Muchas personas creen erróneamente que la fe bíblica se apoya en mis propios deseos, en lo que yo le he pedido a Dios que Él haga a favor mío, ¿no? Señor, quiero que me bendigas de tal manera, de tal otra, que me ves esto o lo otro. Pero esa no es la fe bíblica, ¿no? Eh, la fe bíblica se apoya única y exclusivamente en lo que Dios ha dicho en su palabra. Lo que Dios ha dicho en su palabra es lo que Él se ha comprometido a cumplir. ¿Sí? El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice el Señor, ¿no? De modo que nosotros depositamos nuestra fe no en lo que nosotros nos gustaría que pase, sino en aquello que Dios ha prometido que hará a nuestro favor. ¿Se entiende? ¿Mm? Y esto es lo que el salmista está diciendo aquí. Acuérdate, Señor, de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Acuérdate, Señor, de que vos lo dijiste. Acordate, Señor, que vos lo dijiste. Yo lo he creído y espero el tiempo en que vos lo vas a cumplir. Ahora, es interesante que muchas de las promesas dadas por Dios a su pueblo en las Escrituras no son de cumplimiento inmediato, ¿no es cierto? Sino que son promesas que de alguna manera activan en nosotros algo que Dios quiere también cultivar. ¿Y qué es lo que Dios quiere cultivar en nosotros cuando Él nos da una promesa y no la cumple enseguida? ¿Qué es lo que Él quiere cultivar en tu vida y en la mía? Pueden desmutearse y decirlo, ¿no? Aquel que lo tiene. ¿Qué es lo que Dios quiere cultivar en nosotros? Nuestra Perseverancia, paciencia. nuestra paciencia, nuestra paciencia, ¿no? Eh, Dios le promete a Abraham una descendencia más numerosa que las estrellas del cielo o que la arena del mar. Pero Abraham era de 100 años y todavía no tenía el hijo de la promesa, ¿no? Más adelante, cuando le da el hijo, Dios le pide que lo sacrifique, ¿no? A ese hijo, del cual vendría su descendencia. Y era como pedirle que mate la promesa, ¿no? Pero dice la palabra que aún así Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. ¿Por qué? Porque él estaba plenamente convencido de que Dios era poderoso aún para levantarlo de los muertos y cumplir esa promesa. Pero la pregunta para tu vida, para mi vida es, ¿qué pasa cuando lo que Dios te prometió no llega rápido a tu vida? O cuando el curso que toma la vida parece todo lo contrario a lo que Dios
te ha prometido. ¿Mm? ¿Qué pasa en nuestro interior? ¿Qué pasa en tu interior? ¿Mm? Una pregunta que cada uno tiene que contestar, ¿no? Pero si ustedes son como yo, se descubren a sí mismos muchas veces impacientes, ¿no es cierto? Impacientes. ¿Les ha pasado que les ha agarrado la impaciencia? A veces les agarra la Sí. impaciencia igual que a mí. Listo, listo. Eh, Achicala. y a veces cuando oramos decimos, Señor, dame paciencia y dámela ahora, ya, ¿no es cierto? Porque estamos impacientes. Eh, pero tenemos que recordar siempre que según la palabra, cuando nosotros pedimos paciencia, no va a bajar un ángel con 5 kilos de paciencia, ¿no? Para nosotros, sino que la paciencia es un don, un regalo que Dios cultiva en nosotros en medio de las luchas y de las aflicciones de esta vida. ¿Amén? ¿Alguno puede Amén. decir amén? Amén. Muy bien. Dios cultiva la paciencia en medio de las aflicciones, ¿no? En el verso 51 vemos cómo el enemigo envía de alguna manera sus secuaces al salmista para que él le agarre la impaciencia y reniegue de la palabra del Señor. Estos son los burladores, los que te dicen, qué ridículo que te ves confiando en un libro pasado de moda como la Biblia, ¿no es cierto? Esos son la gente que manda al enemigo, ¿no? Así que el verso 51, ¿qué dice? Alguien que lo lea con voz fuerte y clara. ¿Mm? Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me apartará de tu ley. No me he apartado de tu ley. Los soberbios se burlaron, ¿cuánto? Se Mucho. burlaron Mucho mucho de de mí. Mas yo no me he apartado de tu ley, dice. Pero estos son momentos muy difíciles cuando a juzgar por las apariencias parece que lo que está pasando en nuestra vida es todo lo contrario de lo que Dios ha prometido, ¿no? Es esa frase, ¿y dónde está tu Dios? No, ¿dónde está tu Dios ahora, no? Y ahí en medio de las aflicciones nos aferramos a qué cosa? A las promesas del Señor. En Amén. medio En medio de un mar de conflictos y de problemas, nos aferramos a las promesas de Dios y elegimos creer en aquello que Dios ha dicho. ¿Mm? Elegimos creer que lo que Dios dijo ciertamente se va a cumplir. ¿Mm? Amén. Es Sí, como Señor. que le dice a Dios en medio de todo su sufrimiento y de todo lo que le estaba pasando, yo sé que mi Redentor vive. ¿Mm? Y que en este mi cuerpo yo lo he de ver, ¿no? Ese es creer lo que Dios ha dicho. Y esto no solo cultiva la paciencia, no solo aprendemos a esperar en su palabra, sino que provee para nosotros un gran consuelo, ¿no? Nuestro corazón se consuela. En el verso 50, lo tenemos ahí, hablando de la palabra del Señor, ¿qué dice? ¿Alguien que lo lea? Ella es ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Muy ¿Cómo? bien, ella, ¿de quién está hablando? Ella, de la palabra Ah, del Señor. Ella, la palabra, es mi consuelo en mi aflicción, porque tu ah, dicho me ha vivificado. La palabra de Dios es un gran consuelo en medio de las aflicciones. Amén. Amén. Porque de alguna manera sus dichos, los dichos de Dios a través de su palabra, ¿qué hacen? Nos vivifican, traen vida, traen fuerza espiritual, esperanza, alivio del dolor, gozo, alegría en nuestro corazón. ¿Cuántas veces hemos llegado a alguna reunión con el ánimo por el piso, sintiendo que los problemas nos están dando una paliza terrible, pero al escuchar la palabra del Señor,
eso ha traído vida nueva a nuestro corazón. Venimos arrastrándonos, pero salimos saltando de gozo por la palabra del Señor. Y si nos ponemos a pensar, muchas veces no cambió nuestra situación. Seguimos con los mismos problemas, pero la palabra del Señor nos ha vivificado, ¿no? Eh, en segundo lugar, tenemos el mismo verbo acordarse en el verso 52, ¿no? Recuerden que en el primer versículo, como acabamos de ver, el salmista le pide a Dios que se acuerde de sus promesas, que las cumpla. Pero ahora él le dice al Señor, Señor, yo me acuerdo de vos. Yo no me olvido de Dios. Yo siempre me acuerdo de vos, Señor. ¿Qué dice el versículo 52 entonces? ¿Alguien que lo lea? Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Bien, me acordé de tus juicios antiguos y me consolé. La palabra consuelo significa alivio del dolor, se alivió mi dolor. De alguna manera, cuando esperamos alguna promesa de Dios que aún no se ha cumplido en nuestra vida, nos ayuda muchísimo recordar lo que Dios ya ha hecho en el pasado, ¿no es cierto? Acordarnos de sus juicios antiguos, acordarnos de la fidelidad de un Dios que en el pasado siempre, siempre, siempre ha cumplido lo que ha prometido. Ni una sola palabra ha fallado el Señor. Siempre ha cumplido lo que ha prometido. Y mirar eso trae gran consuelo, gran esperanza a nuestra vida. De alguna manera, cada uno de nosotros puede mirar atrás a su propio pasado y darse cuenta de cuántas veces, a pesar de grandes dificultades, Dios siempre ha estado ahí. Amén. Él nunca te ha dejado solo, Él nunca te ha dejado sola. Siempre, siempre el Señor ha cumplido sus promesas. Amén. Bien, vamos al versículo 53. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Los soberbios, los burladores vuelven a aparecer acá, los inicuos, ¿no? No han podido convencer al salmista de que debe dejar de confiar en Dios, sino que han contribuido de alguna manera a aumentar su fe en la palabra del Señor. Y al mirarlo a través del lente de su palabra, el salmista siente ¿qué cosa? Siente horror de ellos, horror. Porque estos inicuos que dejan la palabra de Dios y siguen sus propios pensamientos van rumbo a su propia destrucción sin tomar conciencia de ellos. Amén. Y en el verso 54 vemos como a pesar de las embestidas del enemigo, el salmista se refugia en la palabra del Señor y se deleita en ella. Algo que cada uno de nosotros tiene que hacer en medio de las dificultades, refugiarse en la palabra del Señor. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa donde fui extranjero. Aparece acá también una figura muy interesante. Es la figura del extranjero, ¿no? Nosotros tenemos varios extranjeros, ¿no? En nuestra iglesia, venezolanos, chilenos, peruanos, ¿no es cierto? Pero al fin de cuentas tenemos que darnos cuenta de que todos somos en esta tierra extranjeros y peregrinos, ¿no? Que esta tierra no es nuestro hogar definitivo, que vamos acá a estar un tiempo y después nos vamos a nuestra morada definitiva para estar con el Señor para siempre. Y de alguna manera la conciencia de ser acá un extranjero hace que pensemos más en el Señor y en su ley eterna.
Y es lo que el salmista está haciendo. Él comienza a meditar en Dios de una manera diferente. Y una vez más, en esta pequeña porción de este poema, en el Salmo, en el verso 55, dice: me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Me acordé en la noche de tu nombre, le dice. Todos sabemos que hay noches en las cuales, debido a los problemas, a las aflicciones que no sabemos cómo resolver, no podemos dormir. ¿A alguno le ha pasado o solamente a mí? Que a veces uno no puede dormir en la noche, te agarra el insomnio, ¿no? Ante esos problemas que nos resultan insuperables, miramos nuestra propia debilidad, nuestros propios pobres recursos tan limitados y escasos, y damos vuelta en la cama de acá para allá sin poder pegar un ojo. ¿Qué voy a hacer con este hijo mío que se ha revelado? ¿Cómo, Señor, voy a enfrentar esta enfermedad que me han diagnosticado? ¿Cómo voy a pagar las cuentas que se han acumulado, ¿no es cierto? Pero qué gran consuelo en medio de las aflicciones y dolores es el acordarnos de aquel para quien nada es difícil o imposible. Amén. El salmista está diciendo acá: me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Obviamente, para guardar, para obedecer su ley, primero tenemos que escudriñarla, ¿no? Que estudiarla. Y realmente, qué recurso increíble es el meditar en su palabra en esas noches de insomnio. Él nunca nos ha dejado y jamás nos dejará. No estamos solos en medio de un mar de problemas, no estamos solos. Su presencia está con nosotros, su palabra es el consuelo eficaz que llega a nosotros desde el mismo trono del Señor a nuestros corazones cuando meditamos en su palabra. Y esa palabra nos recuerda en Romanos 8:32 lo siguiente. Alguien que pueda leer esta promesa del Señor que está en su palabra. El Alguien que que la no, pueda leer, por favor. el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Muy bien. Ese Dios que ni siquiera escatimó, que no nos negó ni siquiera a su propio Hijo, ha prometido darnos juntamente con Él todas las cosas. Y obviamente la frase todas las cosas se refiere a todas las cosas necesarias para que vos y yo alcancemos la salvación, ¿no? Él ha provisto no necesariamente todo lo que nosotros queremos, o anhelamos, o deseamos, pero sí todo lo que realmente necesitamos. Y de alguna manera, antes de resolver nuestros problemas, Dios elige dejarnos por un tiempo en la aflicción. ¿Mm? ¿Te gusta ese trato del Señor? El Señor, de alguna manera, antes de resolver tu problema, elige dejarte un tiempo en aflicción. ¿Para qué? ¿Por qué piensan que el Señor nos deja a veces en aflicción, sin responder tan rápido? ¿Por qué? ¿Por qué? Para fortalecer qué cosa en nosotros. La fe. La fe, muy bien, para fortalecer nuestra fe, para que aprendamos a confiar en Él, para que crezcamos en la esperanza. Dios podría hacerlo fácil, sí, podría hacerlo muy fácil, ¿no? Para nosotros. Claro que podría, pero para Él no es tan importante la meta, que se resuelva el problema, no es tan importante, sino el camino. Que nosotros atravesemos ese proceso pedagógico de tener que confiar en su palabra. ¿Vieron cuando el Señor le dice al pueblo de Israel: yo te saqué al desierto?
y yo te hice pasar hambre, y yo te sustenté con maná. ¿Para qué? Para que aprendas que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Así que tu vida y la mía están, hermano, hermana, en un proceso pedagógico de parte del Señor, para que aprendamos a confiar en su palabra. Aun cuando todo a nuestro alrededor nos grite que no va a ser posible lo que el Señor promete en su palabra, Dios quiere hacer de vos un hombre, una mujer de fe, alguien que le cree a Él y no al enemigo. ¿Mm? ¿Se acuerdan que Adán y Eva decidieron sacar su fe del Dios verdadero y poner su fe en el enemigo, ¿no es cierto? Entonces Dios nos prueba para que nosotros seamos diferentes, ¿no es cierto? Que seamos como nuestro Señor Jesús. ¿Mm? Así que Él en su palabra nos promete que dará siempre una salida. No importa la tentación, no importa la prueba que estés pasando, el Señor te promete y me promete una salida. ¿Qué dice 1 Corintios 10:13? 1 Corintios 10:13. Bien, alguien que lo lea. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará con la tentación la salida para que podáis soportar. Muy bien. Gracias, Karina. ¿Ha prometido el Señor que dará salida a cualquier tentación y a cualquier prueba? ¿Sí o no? ¿Qué me dice? ¿Ha prometido el Señor que dará salida a cualquier tentación y Sí, prueba? ¿Sí o no? me- Sí, ¿no es cierto? Por supuesto. Él dará la salida, una buena salida para cada tentación, para cada prueba, por más difícil que sea. Ahora, siguiente pregunta. ¿Ha prometido Dios que esto iba a ser fácil? ¿Sí o no? no, No. De hecho, las palabras y frases empleadas dejan bien clarito esto. Seremos tentados, tendremos que resistir, tendremos que soportar, ¿no? Y esa palabra, prueba, resistir, soportar, tentación, ¿no es cierto? ¿Qué indican? Indican un proceso difícil donde nos aferramos a su palabra, a su promesa y luchamos en contra de pensamientos que el enemigo busca meter en nuestra cabeza, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Confiar en Dios, y confiar en Dios es confiar en lo que Dios ha dicho en su palabra. Amén. Es en medio de ese proceso que somos fortalecidos en la fe, en la paciencia y tenemos victoria al hacer esto. Vemos que esta porción de la Escritura que estamos estudiando está llena de esperanza. Es aquella esperanza que proviene solo de la seguridad que hay en Dios. ¿Sí? Las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, dicen las palabras. ¿Sí? No debemos dudar de su respuesta ni de sus promesas, ¿no? Mientras Él en su plan perfecto nos hace esperar, no debemos dudar de sus promesas. Y aún en los momentos de aflicción y de intensa prueba, tenemos un glorioso consuelo, y es que hay vida en su palabra. Su palabra nos levanta, nos consuela, nos vivifica, nos da fuerza. Y esto le da una nueva perspectiva al salmista y debe dárnosla a nosotros también. Miren, mientras el salmista era insultado por los soberbios, él se mantuvo firme y no se apartó de su palabra. Lo que Dios pensaba era para él más importante que las palabras necias de sus burladores. Debe serlo para tu vida también. Su confianza estaba en esa roca inconmovible
que es el Señor. Su corazón se llenaba de indignación al ver cómo los impíos abandonaban la ley de Dios. Su amor por la palabra era tal que esto era como un acto ofensivo que le producía horror. En medio de todo esto, aflicción, insultos, indignación, él opta por cantar las verdades de Dios. Porque estos salmos son canciones, no nos olvidemos, son canciones y son oraciones. Así que él opta por cantar las verdades del Señor. Sabe que esta tierra no es su hogar definitivo. Así que eleva cánticos saturados de su promesa como aquel que está de camino a su morada eterna. Y aún en la oscuridad de la noche recuerda el nombre del Señor, un nombre que es sobre todo nombre. Y esto es lo que cada uno de nosotros, hermanos, hermanas, debemos hacer en medio de las aflicciones de esta vida. Recordar que el Señor en su soberanía va a cumplir cada situación, haciendo que todo obre para el bien de aquellos que le aman, porque es una promesa del Señor. Todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman al Señor. Te pregunto, ¿amás al Señor? Entonces esa promesa es para vos. No importa lo que te pase, no importa lo que parezca la peor desgracia de tu vida, el Señor va a encaminar todo para bien. Pero en el medio de eso, vos y yo que amamos al Señor, ¿qué tenemos que hacer? Confiar en Él, confiar en su palabra. ¿Sí? Amén. Amén. Sí. Muy bien, le damos gracias al Señor por su palabra. Le voy a pedir a uno de ustedes, y puede ser Henry, puede ser, que nos guíes en oración. Le damos gracias al Señor por esta palabra y mientras tanto nos preparamos también para un tiempo más de oración. ¿Sí? Amén. Señor, gracias por la palabra, por tu palabra, vida para nosotros, que nos vivifica. Señor, queremos que este anhelo que tiene el salmista por más de ti, por alimentarse de esa miel, de tu palabra, Señor, que esa sed también siga creciendo en nosotros, que también podamos cultivar esta hambre espiritual, Señor, de querer más de ti, Señor, más de tu palabra, que nos vivifica. Ella es nuestro consuelo en la aflicción y tu dicho nos vivifica. Señor, gracias porque tu palabra está tan llena de promesas. Te pedimos, Señor, papá, que nos puedas recordar esas promesas en este tiempo de forma especial en cada una de las circunstancias y situaciones que vivimos en lo personal, familiar, laboral. Que tú seas recordándonos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, como tú dijiste, que nos recordarás todo lo que nos ha enseñado. Señor, recuérdanos esa promesa, recuérdanos ese versículo, esa palabra, y que podamos creer con todo, Señor, con todo nuestro ser, y solamente por tu gracia. Gracias, Padre. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén.